Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones que Sanan. Hoy estamos con Fran Larraín, quien ha sido mi guía, mentora y terapeuta. Fran, gracias por estar acá. Me encantaría que te presentaras para empezar. Gracias, mi Manu. Mira, cuando me hablas de presentarme, me surge el recuerdo de un chamán que conocí en la selva hace como un año y tal vez, bueno, ya con la pandemia un poquito más. Y estábamos conversando y me dice, Fran, ¿quién eres? Y en ese momento lo único que me surgió fue decirle, ahora como tú me ves, soy canalizadora, más rato voy a ser medio, más rato voy a ser terapeuta. La verdad es como tú me ves. Yo soy una expresión solo de lo que tú ves. Y eso siento que es lo que soy. ¿Ah? Creo que en este proceso y en este caminar, cuando tú me presentas como quien te ha acompañado en todo este tiempo, para mí es como una sensación como grande, porque en realidad siento que en este proceso como que he muerto y vivido muchas veces. Entonces, si tuviera que darle un nombre a todas esas cosas sería terapeuta, medium, canalizadora, madre, consejera, lo que me toque en el momento. Solo eso. Buenísimo. Sí. Fran, ¿nos podrías contar un poco tu camino espiritual? Como qué te lleva a ti a tomar un camino de crecimiento, de desarrollo personal, como qué es lo que te impulsa a ese proceso. Sí, mira, yo creo que esa pregunta, yo creo que da para algo bien largo y voy a tratar de resumirlo. Ujú. Eh, yo creo que fue mi historia de vida. ¿Ah? Yo tuve una vida bastante fuerte, muy, muy difícil, y siento que mi resiliencia estuvo puesta a prueba desde muy, muy pequeñita. Y, y siento que eso me llevó a, por supuesto, a desarrollar cosas que cuando uno vive en estados muy extremos de trauma o de experiencias difíciles, tienes la posibilidad de generar algún desequilibrio, alguna enfermedad o la necesidad de salir y surgir. O sea, están todas las posibilidades abiertas. Eh, Gracias al universo y aquello que está dentro de mí me hizo ir por el sendero de ir buscando estar mejor. Eh, Sin embargo, me dediqué, por mi historia familiar, me dediqué a ser ingeniero. Viví eso como cualquier ingeniero, una vida muy tradicional, muy lineal, su Cartagán, todas sus cosas así, cumpliendo toda la estructura, eh, pero había una inquietud interna siempre por algo más. Yo diría una sensación de encontrar y encontrarme con aquello que yo sintiera que me conectaba con un sentido mayor. Siempre había una sensación de inquietud de que faltaba algo. Y estando en un momento que para mí fue crucial, eh, estaba yo hacía clases de capacitación y estaba dando una capacitación en una forestal, en un centro maderero, pero me tocaba estar en un escenario muy, muy hermoso porque era entre medio de un bosque y veía la llovizna y decía, yo tengo que estar afuera, ¿qué estoy haciendo aquí adentro? Como que Mm, me proyecté en visualizar mi vida entregada a, a dar ese servicio que estaba dando y el servicio de estar con otros me hacía sentido, pero el estar frente al computador y no sentir la lluvia y no sentir de que podía crear lo que yo quisiera, me puso en una disyuntiva. O tomaba una decisión radical para cambiar mi vida o iba a seguir ahí, porque el espacio era cómodo, funcionaba y estaba andando. Y opté por la incomodidad, opté
por salir a un espacio súper incómodo, que era decir que era una vida diferente, y me lancé a donde me llevara la intuición. Fue un camino sumamente intuitivo. La intuición me dijo, anda por acá, y ahí partió mi camino como instructora de yoga, instructora de meditación, y de ahí, bueno, solamente esas instancias fueron haciendo que yo me permitiera mostrar. Yo creo que ese fue un camino de desarrollo importante, como permitirte mostrar el don, aquellas capacidades que tal vez para los otros eran diferentes, de poder leer a los otros y tal vez ver incluso aquellas cosas que tal vez ni siquiera ellos han podido ver, y permitirme mostrarlo, porque eh, comprenderás que ser ingeniero y estar formada desde aquello que es súper lineal, súper cuadrado, como que decir, oye, yo puedo ver tus emociones, yo puedo conectar con tus pensamientos, quiero acompañarte en eso, era como, ni yo me imaginé cómo iba a lograrlo, era, no sé cómo lo iba a hacer, pero es de verdad, es salir, y también es un espacio de exposición, o sea, no sabes con lo que te vas a encontrar afuera. Pero la verdad es que fue un camino que al comienzo no fue fácil en el sentido de que, como te decía, como todo proceso de hacer un cambio radical, es salir del espacio de incomodidad, un espacio que no es cómodo para nadie, pero que me abrió después muy rápido el camino hacia adelante. Ujú. No sé si te contesté, porque podría hablarte muchísimo rato de eso. Pero entonces tú sientes que tu camino espiritual empieza en ese momento en que tú tomas la decisión de salir de un Mm. espacio cómodo que fue como impulsado familiarmente a tomar tus propias decisiones. ¿Sientes que ahí como que ocurre un cambio o viene desde antes? Eh, no, desde antes. Yo creo Ujú. que en ese momento lo llevé a lo concreto, Ajá. y lo llevé también al servicio, allá a conectarme con otros desde ahí, y también a abrirme y mostrarme y poder acompañar desde ahí, que fue un cambio de vida muy visible. Sin embargo, yo siento que es algo que venía conmigo. Eh, yo recuerdo, y siempre lo cuento cuando me preguntan, yo siendo muy pequeña, yo fui raptada muy chica, teniendo 4 años. Y ese evento fue, yo noto que fue crucial porque mi familia eran todos ateos. No, no se hablaba de Dios, no se hablaba de la divinidad, no, no era tema. Y yo teniendo 4 años, yo recuerdo orar, estar encerrada en un lugar orando, recuerdo esa imagen, recuerdo lo que percibí en ese lugar, que esa percepción que tuve en ese lugar de estar acompañada, de ver seres angelicales alrededor mío, de sentirlos, de hablarme por qué me pasaba lo que me pasaba, de hablarme por qué las personas funcionan como funcionan, y sentir una sensación de tranquilidad, fue como sentir está todo bien, es como se está cumpliendo lo que se tiene que cumplir, al final no hay nada ni bueno ni malo, es lo que es nomás. Eh, Recuerdo ese hito así, y desde ahí eso cambió mi vida ese rato, porque no volví a vivir con mis padres nunca más. Pero al final, de cierta manera, como que si tú ves ese espacio de conexión con lo divino, conexión con aquello que hay algo más profundo en todos, con la sensación de también de la impermanencia, como que es algo que las cosas suceden y se van. Eh, es solamente, todo lo que estamos viviendo es parte de un plan mayor. Como todas esas sensaciones siento que las vivía desde muy pequeñita, como que no recuerdo no vivir desde ahí. ¿Ah? Por eso creo que también cuando me dedicaba a otra cosa, donde estaba más
desde la mente, digamos, desde, desde ser ingeniero y sentir que debía cumplir con eso, porque era algo como social también. Eh, Como que también la pasé muy mal en muchos espacios, y no porque sea un mal trabajo, te fijas, sino que era porque mi esencia me impulsaba a entrar en otros espacios donde me cuestionaba muchas cosas que claro, desde muy pequeña me cuestioné, esos sentidos de vida, muchos espacios que hoy día son parte de mi trabajo y es lo que entrego también. Claro. Gracias, Fran, por compartir como esas experiencias tan profundas, y de cómo es la percepción tuya hoy o incluso en ese momento cuando ocurre. Em, ¿Cómo podrías describir una vida espiritual o cuáles son algunas cosas que tú haces como para describir este concepto que a veces es difícil de entender para algunos? Mm, sí, mira, yo siento de que hoy día mi percepción de, hoy hay mucho, siento que hay mucho mercado desde lo espiritual, hay mucha oferta desde lo espiritual, hay mucha idea desde lo espiritual, como que siento que hay mucho, y he percibido de que a veces uno puede sentir la sensación de perderse un poco porque nos queremos conectar mucho con la felicidad, pero esta felicidad entendiendo como de estar alegres siempre, ¿me entiendes? Como que el estilo de vida y la cotidianidad y todo debiera llevar un grado de perfección, un grado siempre de felicidad y de alegría, que es como una cosa un poco tal vez idílica de repente y siento que eso lamentablemente estresa a muchos o frustra a Mm, muchos, porque es un espacio difícil de llegar, porque de verdad es idílico, claro. porque creo que el camino absolutamente conectado con lo real es cuando efectivamente nos permitimos ser humanos y nos permitimos conectar y aceptar nuestra humanidad. Y eso significa de que hay momentos en que me voy a sentir perdido, hay momentos que voy a tener rabia, hay momentos que voy a estar frustrado, que voy a tener pena, también que voy a tener alegría, también que voy a disfrutar mis logros, pero todas esas emociones, experiencias y sensaciones, cuando voy aceptándolas y aceptándome de que así soy, este es todo mi complemento, siento que ya estoy en un camino estrecho conmigo y con los otros, donde eso me permite vivir un camino más fidedigno, que, como te decía recién, el conectarnos mucho con el querer lograr metas de felicidad, metas de excelencia, donde significaría comer de tal modo, hacer tal práctica, hacer tal otra, porque el objetivo veo mucho que está enfocado en lograr esos espacios de felicidad permanente. ¿Te Mm, fijas? Y siento que ese es un espacio que si queremos llegar ahí, es un espacio de irrealidad. ¿Te fijas? Porque ser humanos, ser espirituales, y es una integración para estar en este mundo. ¿Te fijas? Somos seres espirituales viviendo la experiencia de la humanidad, y la experiencia de la humanidad conlleva una gama de cosas. Así que un día voy a estar cansado y no quiero hacer las prácticas. ¿Te fijas cómo entro mm, en espacios de aceptación también? Y cómo también me permito darme cuenta que amarme a mí mismo también, que es como uno de los grandes temas del camino espiritual, es cómo me amo a mí mismo, sabiendo que hay veces que también me tengo que poner en espacios incómodos, en espacios de desafío, y espacios que me hacen salir de la zona de confort para estar incómodo, y que eso también es amarme a mí mismo. Fijas, eso también es un espacio, no solamente darme cosas lindas o llevarme a espacios muy agradables, también significa estar en esos espacios que son incómodos. Entonces, si uno tuviera que definir, yo te diría que lo primero es la aceptación. O sea, lo primero es reconocerme y aceptarme.
Lo primero es conocerme. Eh, Eso Mm. yo te diría que es como vital, más que anhelar un logro o parecerme a o un objetivo, es cuál es, cómo soy yo, cuál es mi propia realidad y cuál es mi sentir, cómo me acepto y vivo desde ahí. Pero Fran, en el cómo soy, en la aceptación, ¿qué tanto de eso en realidad no soy? Como, ¿qué tanto de eso simplemente son condicionamientos o actitudes copiadas de familiares o del espacio donde vivo? Como en qué punto ocurre esa transición o transformación donde hay una aceptación, pero también hay una transformación de lo que no soy. Me parece Sí, complejo. Ujú. sí. Fíjate que ahí entramos al espacio de la conciencia. ¿Ah? Y ese es un espacio bien particular porque el nivel de conciencia difiere en cada uno. ¿Te fijas? Hay veces que yo he escuchado pacientes, por ejemplo, que me dicen, oye, pero X persona, no sé cómo sigue viviendo así. Si yo veo eso y es tan incómodo para mí, su forma de vida, ¿te fijas? Pero la verdad que el otro tal vez está súper feliz. Es mi estado de conciencia y es mi nivel de percepción que difiere. Entonces, en ese sentido, hay cosas que para ti o para mí o quien sea, va viviéndolo desde la normalidad de lo cotidiano y dice, chuta, ya estoy en el espacio de la aceptación, pero en esta aceptación hay algo que me incomoda, hay algo que siento que de alguna manera me duele, hay algo que como me duele y me incomoda, quiero resolverlo. Y ahí es donde nos movemos a los espacios de reparación. ¿Te fijas? Pero al final es la conciencia la que me impulsa a ver, darme cuenta que hay algo que en el espacio de la aceptación puedo aceptar mi dolor, pero también digo, no, tal vez no quiero vivir con este dolor siempre, necesito resolver este dolor. Y a veces necesitamos ayuda para eso, otras veces lo podemos hacer solo, pero ahí me estoy haciendo cargo. Pero también es muy bueno ver que hay otros que tienen diferentes niveles de conciencia y viven eso similar o más incómodo desde la mirada de uno, sin embargo para ellos es lo más normal, lo más llevadero y son capaces de seguir adelante así. Entonces, voy aceptándome, aceptando que existe ese dolor, sin embargo, desde mi conciencia puedo resolver qué hacer con él, que es muy diferente, ¿te fijas? Y también hay cosas que me impulsan a, es ya solamente decir, esto me duele mucho y me quiero hacer cargo, ya es salir de mi espacio de confort. Te fijas que era lo que hablábamos recién. Pero solo la conciencia es la que me impulsa. Pero en aceptación entonces te refieres a conciencia, es como observar quién soy, mis patrones, cómo me muevo, etcétera. Tiene que ver con Sí, observar quién soy para luego, desde observar quién soy, ver qué espacios me incomodan para reparar y con qué espacios me siento tranquilo. tranquilo. Ajá. Y en el espacio que me siento tranquilo es la aceptación de lo que es, nuevamente, es, Ujú. eh, si yo estoy tranquilo, no tengo por qué modificarlo, no tengo por qué cuestionármelo, tal vez no es lo que están haciendo todos los demás, ¿te fijas? Pero tal vez yo soy carnívoro y tal vez los otros dicen que lo más sano no es ser carnívoro, pero yo me siento bien. Escucho, no sé, música que tal vez no a todos les guste y no la encuentran para nada espiritual, pero a mí me hace sentir feliz y tranquilo y la disfruto concho. Hay que vivirlo. Claro, Acepto lo además que es. es como salirse de la etiqueta de espiritual, ¿no? Como que yo a veces incluso he sentido como no quiero privarme de mi libertad por esta etiqueta, quiero ser nomás. Absoluto, que era justo lo que te decía en antes, que yo creo que es un tema que estamos viviendo hoy. Es Mm. como ser espiritual significa que yo tengo que escuchar mantras, ¿me entiendes? Significa que yo tengo que vestirme de cierta manera, o significa que yo debo ayunar, que yo debo saber de cierta alimentación, que el tema es que si tú te pones a pensar y pensamos en lo cotidiano, por ejemplo,
en una madre soltera que tiene 2 niños, que tiene que trabajar, que tiene que sostener, tú no le puedes pedir que ayune, que haga la alimentación, que trabaje en desintoxicarse, que medite todos los días tantos ratos. Es como decir, ya, ¿qué es espiritual para ella? Probablemente para ella es escuchar música y cantar, y eso ya es espiritual, porque su sensación, tal vez en ese momento, siente la sensación de plenitud y libertad. Esa es su espiritualidad. Y desde ahí puedo ir. Te fijas que esto es como cuando hablamos de los chakras, ¿no? Es cuando tengo mi primer chakra y mis necesidades básicas Mm, ordenadas, ya voy al otro nivel, porque mi conciencia me impulsa a lo, sola, sola te lleva a querer buscar algo más, a querer sentir algo más. Y llegamos al deseo, a qué me produce placer, y comienzo a moverme desde ahí, que ahí hablamos, por ejemplo, si alguien quiere escuchar reggaetón, no sé, y lo vive feliz desde ahí, fantástico, pero probablemente eso te va a llevar a decir, en algún momento decir, ya, estoy logrando moverme bien, que no es algo racional, por supuesto, pero la sensación te dice, ya estamos bien con el placer, a ver, sigamos, ¿qué hay después? Y viene a cuestionarte el poder. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Qué proyectos quiero? ¿Qué desafío me quiero poner ahora? Pero porque ya estoy en un nivel donde puede mi conciencia encargarse de eso, porque si no te vas a encargar de lo básico. Entonces son mm, niveles de crecimiento espiritual que van difiriendo en cada uno, y que no están acotados solo a la meta de que tengo que estar súper feliz. Porque imagínate alguien que tiene que resolver lo básico, no le podemos pedir que vaya a ser súper zen y feliz todo el tiempo. Su espiritualidad es su espiritualidad, pero pasa principalmente con la aceptación de lo que es primero, solo con la aceptación de lo que es. Y la aceptación de lo que es significa, acepto que estoy incómodo y acepto que esto me da rabia y me doy cuenta que me da rabia y quiero hacer un cambio. O quiero hablarlo, o quiero poner límite. Pero ya eso es una aceptación de lo que es, no negarlo, no querer verlo. ajá. Entonces, de alguna manera, como que la invitación es a ver la espiritualidad de manera de cada uno desde su historia, desde su espacio, desde qué, como en la analogía de los chakras, como en qué chakra estoy, entonces qué atención tengo que poner primero para poder avanzar. Ahora, Y eso, ujú, perdón, y eso pasa con el conocerse a sí mismo. ujú, Fijas, solo el conocimiento de ti mismo te va llevando a espacios de evolución. Es solo, no es ni siquiera, te fijas, una cosa decidida, solo te impulsa la conciencia. Si al final la conciencia siempre te va impulsando, siempre te va mostrando el camino. A veces mm. estamos así, ¿no? ¿Ah? Pero la conciencia te impulsa. Y para mí conocerme a mí misma ha sido como un alivio, como que ahí creo que ocurre eso de que hay tanta oferta espiritual, pero al conocerme a mí misma ya sé lo que yo tomo y lo que no tomo, ya sé lo que me hace sentido y lo que no me hace sentido, ya sé cuál es mi propia forma y creo que eso es clave y que poco se impulsa más a la copia de qué es lo espiritual o cómo es ser feliz o etcétera. Absolutamente. O sea, creo que el camino es ese. El camino es justamente al haber tanta oferta desde la espiritualidad. Eh, el otro día escuchaba a una chica que decía, haz X taller, lo parto tal día, te seguro que tu vida va a cambiar. Como que, Mm. como que yo leí eso y como que me pasó la misma reacción que ahora, es como, oye, lo encuentro magnífico que tú sientas y creas que va a cambiar, pero también fíjate de que a veces no todos necesitamos cambiar, ¿te fijas? Es como lo que tú decías, si yo me conozco a mí misma, voy descubriendo qué es lo que de verdad necesito. Y incluso hay veces que uno misma podría decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito
meditar, mi mente lo necesita, o he estado tal vez con tanto ruido que necesito parar. ¿Ah? Y hay momentos que tú dices, ¿sabes qué? Ya, no me motiva hoy día llevarme a quedar quieta en la meditación. Necesito salir a correr. Y una cosa no es más mala que la otra, ni mejor o peor. ¿Te fijas? Es como decir, escucho mi cuerpo, porque mi cuerpo también habla, también tiene una opinión que darte. Y eso es lo interesante de conocerse a sí mismo, que no es solamente es conocer cuáles son mis emociones, sino que también qué es lo que mi cuerpo me dice. Incluso hay veces que el cuerpo te habla muchísimo más de lo que la mente te alcanza a percibir. Te fijas, el cuerpo te está hablando todo el rato. Entonces, nuevamente vamos a que si yo me conozco a mí mismo, aprendo a qué elegir, qué me hace sentido y qué no. Y incluso como te vas escuchando, te vas conociendo y te vas haciendo caso, tu intuición se va desarrollando y se va afinando en el proceso. Por lo tanto, hay cosas que no me voy a comprar, aunque se las compre 1.000.000 de personas, y si tu percepción dice no, es no, es no. De ahí pasa por tu propio camino, y tu propio camino que es único y que te aseguro que vas a vivir lo que es perfecto para ti todo el rato, ¿sí? Todo está en sincronía perfecto con lo que es. Y ahí hay una clave interesante que es justamente el estar presente, en sintonía de lo que es. Claro. Fran, ¿tú sientes que entonces la espiritualidad igual tiene que ver un poco con la intuición, con escucharte a ti mismo, con entrar en un espacio de autenticidad con quien soy? Entonces, lo que no soy o lo que adopté de otros que quizás no me pertenece, es más fácil liberarlo al entrar en este espacio de autoconocimiento, de intuición, donde ya lo externo no me mueve ni me manipula porque estoy muy firme en lo que yo siento, en lo que yo quiero. La intuición está activa finalmente. Sí, fíjate que la intuición es un gran tema, porque efectivamente la intuición se va desarrollando a medida que tú te vas escuchando. O sea, es como un músculo, funciona igual que un músculo. Yo si hago ejercicio y solo fortalezco mi brazo izquierdo, mi musculatura y mi fuerza va a variar muchísimo con este brazo derecho que no he hecho nada. Por lo tanto, si yo voy escuchando mi intuición y le voy a hacer caso, cada vez la intuición se va afinando y cada vez me va a ir hablando muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo importante en ese caminar? Yo te diría que una de las claves es no dudar de mí mismo, porque Mm, la intuición se nutre mucho de ese espacio. O sea, si yo entro en la duda, si entro en un espacio de duda, lo que hago es que mi intuición es como si se quedara detenida a ver qué es lo que hace. ¿Te fijas? No puedo entrar en un espacio de duda de mi intuición, que es que está todo el rato atenta a guiarte, a acompañarte o a hablarte de diferentes maneras, ¿no? A través del cuerpo, a través de las sensaciones, a través de las percepciones, incluso a través de los recuerdos te van enviando mensajes. Si en algún momento yo voy dudando de todas esas cosas, lo que voy a ir sintiendo es que me voy perdiendo. ¿Te fijas? Voy a tratar de buscar ayuda de otras maneras para ir encontrando las respuestas. Hasta que llega un momento en que voy escuchando a través de terapia. A veces personas buscan ayuda para ir encontrando el camino a través de terapeutas o terapia psicológica o de compañía, o incluso a veces un buen libro también es una forma de ir encontrándose, ¿no? Tal vez hay apoyos que son muy buenos en ese sentido, donde al final a donde voy a llegar es, si logro escucharme a mí mismo y creerme, aunque me equivoque, porque puedo equivocarme, pero me escuché, validé mi voz interior, mi voz se va a ir atreviendo a salir más, a hablar más y a hablarme cada vez más claro. Ahí está ese brazo que se va fortaleciendo y ese músculo que se va desarrollando y cada vez se va a ir perfeccionando en el camino.
Igual hay como una confusión porque a veces uno no sabe cuándo es intuición y cuándo quizás tiene que ver con memorias o con pensamientos, pero en mi caso yo lo vivo más como del cuerpo, como que el cuerpo me lo dice más que mi mente. Y como la sensación corporal, y a veces que uno no entiende qué me ha pasado, como esta persona parece tan amorosa o tan entregada, qué sé yo, y mi cuerpo todo el tiempo me genera una sensación de rechazo con esa persona, y bueno, y esos han sido como los mayores maestros de tomar conciencia de mi intuición, porque finalmente he tenido razón. Sí, lo que pasa es que el cuerpo, fíjate que tiene una memoria, guarda la memoria ancestrológica, y también va guardando la memoria de aquello que tú vas experimentando, o sea, tiene una memoria increíble. Entonces, su forma de lenguaje no tiene que pasar tantas etapas como las de la mente. Te fijas Mm, que tú mencionaste algo bien particular ahora que es un buen ejemplo. Yo puedo ver a alguien que lo encuentro muy amoroso, muy simpático, un aporte en mi vida, un aporte tal vez en lo que hace, me conecta con la sensación también de riqueza, pero tu cuerpo dice alerta, cuidado, ¿ah? O se te recoge la guata, eh, porque tu cuerpo es capaz de reconocer que lo que está viendo enfrente, lo que hay al otro lado, tiene algo que activa mi memoria. Y si te fijas, el cuerpo físico es aquello que es lo que tenemos más conectado a la Tierra, o sea, que hace puente con la Tierra todo el rato. Entonces está en lo más básico, y lo más básico donde parte todo es la sobrevivencia. Entonces te está diciendo peligro, peligro. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de percepción muy, muy aguda. Entonces uno de los buenos caminos para ir activando, y lo que hablábamos de fortalecer el músculo, ¿ah? De la ujú. intuición, es escuchar el cuerpo. Pero te fijas que ahí está el autoconocimiento siempre, como escuchar el cuerpo, permitirme sentirlo, escuchar. Mucha gente dice, oye, a mí me pasa que entro a una casa y es como, no, una sensación de escalofrío, una sensación de incomodidad. Efectivamente, ahí está el cuerpo absolutamente hablando con su sistema de alerta y te está diciendo que hay algo que no es bueno para ti. ¿Ah? Entonces es como, aquel punto es cómo lo escucho y le hago caso, cómo escucho y le hago caso, cómo escucho, y tal vez ni siquiera es alejarme de una vez, sino que es ser más atenta, permitirme ver aquello que no es evidente, darme el espacio para eso, pero escuchar al cuerpo. Claro, totalmente. Y a través de la práctica uno le va tomando como el valor, porque como es algo tan sutil, a través de la práctica y de tomar conciencia de hacerlo, y en mi caso como observar que sí, mi cuerpo tenía razón, me empuja a las siguientes veces a hacerle caso cuando me está dando algún tipo de información que a veces no entiendo mentalmente, pero corporalmente es tan fuerte que no me puedo hacer la loca. Totalmente, sí. Además que, bueno, si lo llevamos al espacio energético, este tema, el rango energético que tenemos, la amplitud de energía que tenemos como seres que somos energía, y que en realidad todo lo que vivimos y con lo que nos relacionamos está lleno de energía y de información. Entonces, si estoy en un espacio donde me conecto con la energía del otro, el cuerpo está decodificando cosas que tu mente no está decodificando. Claro. Pero él ya las percibió, porque ya está en ese rango energético, ya está, fíjate que nosotros mínimo, mínimo, estamos en un rango que sería todo el ancho de tus brazos, el largo de tus brazos, hacia atrás, hacia arriba. Es muy amplio, eso es lo mínimo. Entonces el nivel de percepción que tiene el cuerpo es muy amplio. Entonces, claro, te va dando avisos, pero la mente se conecta con observar otras cosas, entender lo que el otro está diciendo. El cambio, el cuerpo está decodificándolo todo, todo. Realmente es maravilloso lo que hace.
Entonces, claro, efectivamente, al escucharlo, escuchar esos espacios de alerta, también escuchar aquellos mensajes que son en positivo, que son Claro, amorosos, sí, ¿ah? Esa sensación como de ver una fruta y sentir esa sensación agradable en el cuerpo, como sentir lo que para el cuerpo significa la energía de eso. Eso también, o alguien, una persona verlo y sentir esa sensación de alegría interna, o a veces incluso nos pasa que conocemos a alguien, si no lo hemos visto nunca y lo vemos, y la sensación emocional y corporal es de yo lo conozco toda la vida, es muy agradable. Entonces, y eso también tiene que ser un movilizador a permitirme sentirlo. ¿Ah? Es como, ¿cómo me permito sentirlo? ¿Cómo me permito conocer al otro desde ese espacio? Porque hay algo en positivo que me está pasando. antes quería hacer una pregunta que a mí me han hecho en terapia, que la encuentro buena, que es la diferencia entre juzgar y la intuición, porque como que en algún lugar algunas personas se confunden ahí. Ajá. Bueno, eh, yo te diría que hay un tema ahí, es un tema súper fino, ¿ah? Porque la intuición tiene bueno, aquí se me agranda el tema, pero hay una variable que es lo que yo en algún momento creo que lo hemos conversado, que es el tema de la sensibilidad. La Mm, sensibilidad, el grado de sensibilidad que tenemos es muy diferente en unos y otros. ¿Ah? Hay personas que son muy, muy, muy sensibles. Por lo tanto, el cuerpo les va a hablar mucho, mucho. Tanto que a veces hay una emoción que te va a doler, o el clima te va a doler, o realmente es mucha la sensibilidad. Sin embargo, en ellos es mucha la intuición también. ¿Te fijas? Es como a mayor sensibilidad, mayor es la intuición. ¿Ok? Y incluso a mayor sensibilidad, mayor intuición y mayores canales se van abriendo. Mientras tú más aceptas tu sensibilidad y te permites vivir desde ahí y escuchar tu intuición de ahí, ocurre que se abren canales que muy probablemente han estado tapados y se empiezan a abrir y te empiezas a conectar y incluso a percibir dones en particular que no habías tenido antes. Pero es solamente por el hecho de aceptar tu sensibilidad y permitirte desarrollarla y escuchar tu intuición desde ahí. Ocurre en esa sensibilidad que es fina, como te decía recién, como que es muy, muy perceptiva y que muchas cosas pueden incluso doler. Ocurre de que cuando estoy conectado desde ahí, la intuición tiene el impulso siempre de movilizarme y hablarme, pero no en un sentido de protección y de alerta. ¿Te fijas? Como que no está conectado en un 100% ir allá, al ujú. sentido de protección y alerta, sino que está en lo cotidiano, en todo lo que tú haces, con quien sea que te vincules. El juzgar, yo soy mucho más selectivo, porque mi sensación viene más desde afuera. O sea, lo que yo veo afuera y lo que yo racionalizo que eso es, lo que yo etiqueto que eso es, que es diferente al sentir. ¿Te fijas? Como Claro, llega, lo veo, le doy un nombre, una etiqueta y lo ordeno, pero no tiene que ver con el flujo de mi sentir, no tiene que ver con la sensación que tengo en el cotidiano, porque la intuición es algo que vivo desde que me acuesto, me levanto, almuerzo, como, camino, todo está conectado con eso. Te fijas que cuando tienes muy desarrollada la intuición, incluso vas caminando y decides el camino que seguir solo porque la intuición te dijo que era para allá y no para acá. ujú, Es como es un sentido que está contigo. Las personas a veces conectan la intuición con aquello más mágico, como, como si la intuición fuera un don casi que tienen algunos, te fijas, o que me va a hablar de cosas que son particulares, como si fuera un espacio mágico. Pero en realidad la intuición es algo que está contigo siempre, siempre, absolutamente. O sea, no tiene ni siquiera algo que ver con lo
con lo más sutil, tiene que ver con todo, hasta la ropa que te pones, todo está conectado con eso. Nada es azaroso. Entonces, tenemos el juzgar, donde solo veo lo de afuera, lo que eso me genera y le doy una etiqueta, a la intuición, que es algo que es parte elemental de mi vida, o sea que no es algo que viene de afuera, es algo que en realidad, como hablábamos reciente, surge de adentro. ¿Te fijas? Me agrada, me siento cómoda, incómoda, me genera una emoción y no sé por qué. Ahí está la intuición todo el rato hablando. Es como que el juzgar está más desde lo mental de alguna manera y la Sí, intuición es más desde el sentir. desde el Y que sentir. luego uno le puede dar un nombre mental, pero es más potente la sensación del cuerpo. Sí, o sea, siempre la intuición va a involucrar el cuerpo. Ujú. Siempre, siempre no, porque no te separa, pero sí el juzgar te separa. ¿Te fijas? Yo lo veo, le doy etiqueta, pero la sensación del cuerpo no se moviliza, no me impulsa al sentir. Es solo una etiqueta. Y generalmente, por supuesto, es una etiqueta que me acomoda. Por algún motivo me acomoda, me deja Mm, tranquilo. ¿Me entiendes? O sea, si yo etiqueto algo que veo, juzgo algo, por llamarlo así, lo que estoy haciendo es tomarlo y ponerlo en una caja. Ya está. En cambio, cuando es intuición, me moviliza. claro, No, absolutamente. no, ¿te fijas? No queda en la caja, me moviliza. Mm, ¿Ah? Está impulsándome todo el rato, o a abrirme o a recogerme. claro. Está todo el rato impulsándome, ¿ah? Porque es de adentro, es mío. Cuando es de etiqueta, es de afuera. Tomo, lo guardo, lo dejo. Ujú. Frank, en ese sentido volvemos a lo que tú contaste anteriormente, como trabajando de ingeniería comercial y luego esta intuición, esta sensación que te genera la sensación de dejarlo y empezar todo tu proceso y tu trabajo de profesora de yoga o de terapeuta, etcétera. Em, ¿Cómo alguien podría tomar la decisión? Como, ¿cuál es cómo podríamos generar la invitación a que alguien le haga caso a su intuición a pesar de la incomodidad y lo difícil que puede ser el proceso de transición? Mm, mm, sí, mira, yo te diría que eso, eh, me gusta esa pregunta porque solamente al preguntarme eso como que evoco y recuerdo ese momento, porque la sensación de ese instante es muy rica en el sentir y probablemente se une al anterior que estábamos hablando. Es muy rico el sentir de la intuición. ¿Te fijas? Porque en el fondo aquello que te moviliza a hacer el cambio, eh, en mi caso, en ese momento, llevando a ese momento que hablamos, no era la meta, era la sensación de sentir que me iba a conectar con algo que a mí me hacía sentir plena y que durara ese momento presente de experimentarlo un día, una hora o toda mi historia, ya era mi sensación de estar en una sensación de completud. Sin embargo, para poder dar ese paso, la sensación principal era una confianza absoluta y radical. Y esa, si yo pudiera hacer una invitación, uh, ahora sería como, por favor, lánzate. Es como, lánzate. Yo sé que creer, cuando uno se conecta con la mente, uno tiende a... Una vez un paciente me dijo, yo siempre pongo colchones, Fran, cuando tomo una decisión. ¿Ah? Tomo una decisión y digo, voy a tirar un colchón ahí porque si me equivoco en algo, caigo blandito. Entonces, tomo la decisión, pero hago 1, 2, 3 por si me equivoco, ya, y pongo otro colchón acá y otro. ¿Te fijas? Mm, Eh, entonces, es como que necesito ocuparme del cómo, el cuándo, el para qué, con quién, la manera. ¿Te fijas? Eh, Sin embargo, es la sensación de estar
absolutamente conectada a algo mayor, total y completamente. Imagínate que estás conectada a algo mayor donde de ninguna manera estás desconectada. De ninguna manera estás haciendo algo mal. De ninguna manera hay una parte tuya que no pertenece a algo mayor. Estás totalmente sostenida. Estás siendo parte de un todo. No hay manera que no sea así. Si tú quieres sentir una sensación amorosa, plena, y te significa eso saltar al vacío, pero eres parte de una totalidad, de un tejido donde eres un punto más de ese tejido, obviamente estás sostenida todo el rato. Porque si vas a hacer algo que además te conecta con algo que te hace sentir plena, lo que le estás regalando a este tejido es tu plenitud. Todo se vuelve plenitud. Además que la intuición misma te impulsa a tomar esa decisión. De hecho, me da risa porque yo también estudié ingeniería solo un semestre, también por algo familiar, y había una clase que se compartían como todos los estudiantes de la universidad que uno podía tomar como, ¿cómo se llama? Bueno, como una clase optativa que no tenía que ver con ingeniería, entonces ahí conocí a otros estudiantes que eran de psicología y yo quería ver los libros y quería saber qué estaban estudiando, y me generaba demasiado interés y ese era el impulso tan grande de leer libros, de querer saber más que tener que salirme de ingeniería y tener que decirle a mis papás y que ellos no estuvieran de acuerdo, etcétera, era menos importante que el impulso y la sensación tan intensa que tenía de este interés por la psicología. Entonces, en ese caso, para mí, ahí da lo mismo la incomodidad, porque el impulso es tan grande que uno ya no se puede como hacer la loca con respecto a esa sensación. Por supuesto, porque además fíjate que, como hablábamos recién, estás en un tejido donde estamos todos. Pero fíjate que lo que tú me cuentas es, yo tenía ese impulso, era como compartí en un curso con otros y era superior a mí, o sea, está esa sensación de yo quería conocer más, o sea, hay un impulso interno, pero no es solo tu impulso interno, hay una energía atrás que además te está empujando, te está colaborando y te está diciendo, dale con todo, y la fuerza que va tomando, probablemente tomaste un libro y era ahora quiero otro, y ahora quiero otro, y ahora ¿sabes qué más? Me voy a meter en esto, y ahora ¿sabes qué más? Me voy a dedicar a esto, y al final la cosa va abriendo, bueno, y ahora estamos conversando aquí, por Claro. ejemplo, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Sí, y cuando uno ya lo va haciendo como que conoce el proceso. Entonces siento Sí. que, no sé, la espiritualidad igual lo veo como un espacio de avance, porque la aceptación no es que uno no avance, ¿cierto? La aceptación es que uno observa y de ahí ve qué es lo que quiere movilizar o no. Entonces, en mi caso, la espiritualidad me apasiona porque he podido observar el nivel de avance y la capacidad de vivir la incomodidad, el dolor, pero porque tiene un fin mayor. Entonces Mm. no es un sufrimiento, sino que es un dolor que pertenece a la parte, que es parte de la experiencia para trascender al siguiente lugar, que es lo que me impulsa, pero, pero estoy tan conectada con lo que quiero que está bien vivir esa incomodidad, que está bien vivir ese Mm. espacio difícil o de dolor, etcétera, porque uno sabe que hay una recompensa luego de eso. Sí, y también nos toca aquello que hablábamos hace un ratito, que era de conocerse a sí mismo. O sea, Mm, eh, también es como decir, bueno, si hay dolor en mí, eh, o sea, ¿qué es aquello más amoroso que puedo hacer? Acogerme. mm, O sea, claro. es acogerme. Hoy día es, si yo me acojo y acepto, si yo no aceptara, por ejemplo, mi dolor, si yo no aceptara que tengo rabia y que hay cosas que me molestan, estoy negando una parte de mí. Y Claro. esa parte de ti se va a encargar de salir de alguna Mm, manera. O te va a doler el cuerpo, o te vas a enfermar, o
va a generar otro tipo de angustia, o hay personas que lo viven con ansiedad, pero porque niego una parte de mí. Niego una parte que no me gusta o que está, la verdad que, por ejemplo, la emoción justo la que toqué, la rabia, lamentablemente es una emoción que hay mucha gente como que es casi vergonzoso, te fijas como, ¿cómo voy a tener Mm, rabia? No, no, pero eres un ser humano, o sea, es como, la rabia es una energía real y, y está para vivirla, te fijas como, tengo que vivirla, es una impulsora además. La energía es, ¡fua! ¿Te fijas? Es como, me impulsa, y si yo me la sí, llevo para adentro, ese fuá va para adentro. Y claro. como somos seres energía, lo sano nuestro es esto, estar en un espacio de equilibrio constante. Y para eso tengo que estar sacando y trayendo. Y si saco, Mm, puedo traer. Hay personas que me han dicho últimamente, estoy tan cansada. Y hay un tema interesante porque como que la frase termina con es fin de año. ¿Te fijas? mm, Como que eso de inmediato aclara que está perfecto estar claro, cansado. ¿Te fijas? claro. Como que tengo que estar cansado porque es fin de año, o sea, obvio. Pero cuando vamos a la forma de vivir, la forma de vivir tiene mucho con la negación de ciertas cosas. ¿Te fijas? Como estoy en un espacio de productividad donde siento que tengo que funcionar, donde tengo que estar todos los días bien, donde además el sistema, las redes, todo me dice, lo que hablábamos delante, que tengo que estar contento además, y que todo eso está conectado con el estar bien. Entonces estoy como en el trabajo permanente, fijas como que, pero, y hay cosas cuando algo no me gusta, como que la sensación es cómo lo guardo o le hago el quite un rato porque yo tengo que seguir en esto, que es lo que corresponde. Claro. Sin embargo, si yo me conozco, esas partecitas las tengo que acoger porque la única manera que tengo también de saber nutrirme es saber sacar. Es así como doy, es así como recibo. Siempre hay una reciprocidad, pero si estoy Mm, guardando, tengo muy pocos espacios para nutrir. Muy poco. Entonces la tendencia a estar cansado. Por supuesto que ahí es muy normal porque ¿cómo me nutro? claro, además que todas las emociones son necesarias y qué liberación cuando uno bota la rabia o la pena. Para mí es eso mismo de no privarte y volvemos a la aceptación de todas nuestras emociones, de sacarlas de manera asertiva y que entonces estoy interiormente libre, en apertura y además con la posibilidad de conectarme con mi intuición y volviendo como a la oferta espiritual, también hartos pacientes me dicen esto, como de no quiero sentir pena o rabia porque es baja vibración. Y Mm, entonces en esta baja vibración lo acumulan adentro. Y la baja vibración entonces queda sí, interiormente. sí, claro, sí, claro. Y en este camino espiritual, justamente eso no sería espiritual, ¿te Exacto, fijas? exacto. Sí, absolutamente. Y también como justamente cuando estoy en este camino espiritual, el hecho de decir, me amo a mí mismo y me ocupo de mí mismo, ¿qué Mm, más ocuparte que ocuparte de tu propia emoción? De tu propia emoción, no es de nadie más la siente que tú además. O sea, si tú no te encargas de ella, mm, de sacarla o de decirla, o tú siendo psicóloga, si no te la pueden decir o si yo quiero negarla, al final eso está generando un gran conflicto. Ahí está mi gran conflicto, ahí hay ya un gran conflicto, porque efectivamente necesito verla y al verla me veo, porque ¿qué está mm. atrás de esa rabia? Está mi dolor, mi frustración, está mi experiencia de vida, está lo que no sé hacer, está los anhelos que quiero lograr, pero tal vez aquello que me bloquea para hacerlo. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué me tiene el tesoro con las respuestas?
la emoción, la rabia. Tú abres la rabia, la miras y te das cuenta justo lo que necesitas y te provocó la rabia. Sin verla, ¿cómo llego a ese espacio? Es una enorme oportunidad. Claro. Además que ahí hablamos como de la aceptación total de uno mismo, a diferencia de negar emociones que no me gustan y entonces las rechazo y no me amo parcialmente finalmente, porque es esta otra parte la rechazo de mí. Y ahí volvemos al amor propio, a través de aceptar Ujú, mis emociones. claro que sí. Ahora también, cuando hablamos de la espiritualidad, es importante también ver que, como te decía hace un ratito, si somos un tejido, si somos un tejido todos armamos un tejido. Somos una manta, por ejemplo. Todos formamos esa manta y cada uno aporta haciendo un puntito de este tejido. Cuando tú en este puntito del tejido haces un movimiento, ese puro movimiento que tú das, se lo regalas a todo el tejido. O Mm, sea, todo tu alrededor se cambia, se mueve y se modifique. Y hay cosas que a veces son súper evidentes y te vas a dar cuenta que algo cambió. Y hay veces que no te vas a dar cuenta, pero el cambio siempre está. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con cada decisión que tú tomas, ya no eres la misma, ya algo en ti cambió. Pero como tú eres un punto de ese chaleco, el chaleco, manta o lo que sea, cambió. No es tampoco el mismo. Entonces, tu mm, propia evolución, tu decisión de ver aquello que te duele, tu decisión de cambiar, tu decisión de moverte, tu decisión de aceptarte, es un regalo que tú le das a todo este tejido, siempre. Entonces, si todo este tejido además te sostiene todo el rato, ¿qué va a querer para ti? Siempre lo mejor, no hay otra posibilidad. Porque a medida que quiere lo mejor para ti y tú le das un pedacito de lo mejor, más todos los pedacitos que están dando, estás aportando al mundo. ¿Te fijas cuando uno dice, vamos a hacer, yo escuchaba a veces que dicen, vamos a hacer meditaciones eh, grupales o unámonos todos a poner una intención? ujú, Es justamente esto que estamos hablando. Si yo me siento conectada a algo, cuando uno medita en grupo, siento una sensación muy particular. ¿Por qué? Porque estás conscientemente pensando que estás conectada a otras en un propósito. Sin embargo, en lo cotidiano, tú estás conectado al mundo mm, entero por un propósito. ¿Y cuál es el único propósito? El crecer, el avanzar, el estar bien, el llegar a un estado de tranquilidad, pero la única forma de ganar eso y aportarlo al mundo, incluso hoy día a, a las plantas, a todo esto que está contaminado, al calentamiento global, lo único que puedes hacer es ocuparte de ti primero, porque tu cambio es el gran aporte para generar un cambio mayor. claro. Fran, con respecto a eso, ¿cómo, cómo alguien puede confiar en que el universo quiere lo mejor para ella, para él, si ha tenido situaciones complejas? ¿Cómo? Porque claro, a ti te ocurre esto de que nos cuentas a los 4 años y como tú tienes la posibilidad de ver más allá, ¿cierto? Ves como ángeles y como que la conexión de que estás cuidada o que hay algo mayor que te sostiene, vas a ser de alguna manera más concreta, a pesar de todo el conflicto y el dolor. Sí, sí. ¿Cómo para otras personas que no logran ver todo eso podemos creer y confiar absolutamente que hay algo mayor que nos sostiene y que quiere lo mejor para nosotros y que quiere nuestra evolución, que avancemos, etcétera? Sí, lo que pasa es que esa sensación de que puedo estar viviendo eventos o momentos que son dolorosos, eh, pasa mucho por esta sensación que tengo de estar fuera de la manta. Es como si estuviera solo, Mm, ¿se entiende? Es sí, como, no hay una sensación de que estoy en algo mayor, estoy solo, es algo que me pasa a mí. ¿Te fijas? Es algo que me pasa a mí
este dolor es mío, yo tengo que vivirlo, es mi experiencia, es terrible lo que me está pasando, ¿cómo va a haber algo mayor que quiera algo bueno para mí si me pasa? Además, porque como somos seres vibración, si te pasa algo malo, uno dice, oye, me llegaron todas juntas. Sí, ¿Te claro. fijas? Como, chuta, después que pasó esto me pasaron 3 cosas más, sí, pero ¿cómo? Pero las estrellas, no sé. Porque somos vibración. Entonces, claro, vives algo que te conecta con un estado vibratorio donde hay una sensación de estar en baja o sentirte desarmonizado o sentir que estás vibrando en un espacio negativo, la tendencia es que eso se siga movilizando. Si somos seres vibracionales que estamos en un espacio creativo todo el rato, pero yo, que soy un ser creador también, estoy creando eso, o sea, no hay algo más que me lo esté creando a mí azarosamente. ¿Ja? Yo también lo estoy creando, pero hay una sensación de que me hace ponerme en un espacio de que yo lo estoy viviendo. Es muy potente cuando uno entra en la conciencia, que es un espacio de conciencia, de darte cuenta de que en realidad no eres tú la que lo está viviendo. Tú lo vives, tú lo sientes, lo percibes, pero esa sensación que tú tienes es parte de una sensación que tenemos todos, todos. O sea, cuando hablamos recién de si tú acoges tu pena y tu dolor o tu rabia, todos hemos experimentado eso, absolutamente todos. Todos vivimos eso. Si yo me conecto en que soy parte de algo mayor, si yo me conecto con la realidad de que no estoy solo, lo que viene por ende es esta sensación de que hay algo que me sostiene, aparece algo más. Porque si yo estoy conectado en que estoy solo y que todo depende de mi dolor y lo que a mí me pasó, estoy separado de la totalidad. Fija, estoy conectado con mi dolor base, que es que yo nací en este mundo, salí del cuerpo de mi mamá y estoy solo. Ahí está mi primer sensación de dolor. Y luego, cuando digo esto me pasa a mí, y es súper doloroso, ¿cómo voy a confiar en algo más? Sigo estando sola. Fija, sigo estando en mi unidad. Cuando entro en la conciencia, que esa conciencia tiene que ver con la percepción de que hay algo más. Fija, que es como, soy capaz de ver a los otros. Soy capaz de ver que mi dolor es un dolor que todos tienen. Todos compartimos el dolor del nacimiento. Todos compartimos. Todos hemos nacido, todos hemos sido separados salimos de un cuerpo, todos. ¿Fijas? Todos tenemos esa experiencia. Sin embargo, si yo percibo que todos la tenemos, en ese momento ya soy parte de algo más grande. Y fíjate que lo único que cambió fue mi forma de decirlo. Todos lo vivimos, todos lo tenemos. Mi dolor no es más grande que el tuyo o de otro. Todos lo tenemos, porque además es muy potente esto. Hay personas que viven una cosa que la ven como, oye, qué pequeñito lo que me pasó a mí, mira esto, y para otro puede ser eso, algo que le marcó la vida, o sea, algo gigante, enorme. Mm, Entonces, todo es un espacio de percepción, fija, de percepción, y si estoy solo con esa percepción, lo que me queda es vivir en una realidad vibracional donde sigo creando lo mismo. Fija, y sigo atrayendo de alguna manera lo mismo. Entonces mi experiencia es que sigo viendo lo mismo. claro. Y si estoy en un espacio donde pertenezco a algo más grande, donde eso más grande además me impulsa a crecer y desarrollarme, y donde además aquello que resuena conmigo yo lo puedo transformar, porque así como creo algo por mi vibración que podría ser incómodo o doloroso para mí, puedo crear cosas en positivo también. Si yo tomo conciencia que soy un creador y que hacer un punto de esta manta, no soy la manta completa, pero soy un punto, y eso significa que tengo la potencialidad de tejer una manta también. Puedo ir tejiendo. Disculpa, ¿hay dolores o situaciones particulares que
uno de alguna manera elige vivir, que sería un dolor no creado, sino que un dolor o creado previo a venir a esta vida, como por ejemplo Sí. que te hayan raptado a los 4 años, ¿qué posibilidad hay que tú hayas atraído o co-creado esa situación Mm, más que sí. aparece? ¿Cómo funciona eso? Y tú sientes que tiene que ver con un tema de edad, que yo puedo haber previamente necesito este dolor para avanzar, porque claro que el dolor nos ayuda como una posibilidad al avance Mm. en distintos momentos de nuestra vida o ocurre más en la infancia. Sí, o sea, por supuesto que nosotros traemos cosas anteriores. O sea, hay decisiones, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo mío, lo que yo Ujú. te acabo de contar, efectivamente es un antes y un después. Claro, claro. Te fijas como que hay una revelación, hay un evento de experiencia espiritual ahí, y que eso marcó hasta hoy día, ¿fija? Entonces, ese gatillo, porque es como un gatillo que se dispara y que trae a la conciencia aquello que vino a revelar aquello que hoy día me dedico, ¿te fijas? Pero, eh, y claro, tal vez cuando uno lo conversa y dice, chuta, fui raptada, suena así como, wow, Claro, fui sí, raptada, ¿no? 4 años es como, chuta, es una guagua, así es muy pequeña. Eh, pero efectivamente es algo que, te fijas, como niña de 4 años, yo no podría haber creado, ráptenme de alguna claro, manera, claro. te fijas, ¿ah? Es un evento que ocurre, pero el efecto que tiene es muy potente, porque hoy día marca lo que me dedico, pero también ocurre que hay ciertas cosas que sí tienen que ocurrirte y que no son nada de gratis. O sea, como hablábamos recién y tú misma dijiste, el dolor siempre, siempre, siempre es un impulsor. O sea, siempre se pone como en la oportunidad de crecimiento, siempre. Siempre es un recogimiento para que tú salgas disparado hacia adelante. Ahí tienes una oportunidad de elección siempre, ¿te fijas? Pero hay cosas que sí están definidas como crecimiento, que tienen que ver con tu crecimiento espiritual, sí, ya que además nosotros todos estamos en un proceso espiritual que no retrocede, ¿me entiendes? O sea, si tú vienes con una experiencia espiritual anterior, esta vida va a gatillar que tú recuerdes y vuelvas a conectarte y sigas creciendo desde donde estabas. Siempre vas a ir hacia adelante así. Entonces hay ciertos hitos que están acordados que tú lo vas a sentir como dolorosos, ¿verdad? Pero que sí tienen la misión de llevarte, de impulsarte en tu proceso espiritual siempre. Claro. Fran, entonces, ¿cómo ocurre esto de cómo uno puede vivir esta mezcla entre vivir en el momento presente, también con la conciencia de que somos co-creadores, entonces estamos tomando responsabilidad de nuestra vida, de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, junto con la aceptación? ¿Cómo se vive toda esta mezcla? Uh-huh. Es que yo creo que la palabra mezcla es perfecta, porque, porque tiene que ser un mix. O Mm, sea, eh, primero la conciencia uno es la conciencia de la espiritualidad. O sea, si queremos vivir una vida espiritual y conectarnos, porque la vida espiritual nosotros somos espirituales. ¿Te fijas? Es como que por eso hablábamos que no tengo que hacer todos los ayunos y todas las... No, tengo que verme y conocerme porque soy un ser espiritual. O sea, no puedo buscar ser espiritual si lo soy, si esa es mm, la realidad. ¿Te fijas? Entonces, la primera conciencia es, soy un ser espiritual. Soy un ser en un proceso evolutivo. Soy un ser que tengo la capacidad de co-crear. Sí, está todo conectado a eso, absolutamente. Sin embargo, a medida de que yo primero parto con esta conciencia, se me va añadiendo que entre medio voy aceptando, pero fíjate que todo tiene que ver con un camino.
voy aceptando, me voy queriendo conocer, voy queriendo acogerme, voy queriendo sanar mi dolor, voy queriendo expandirme. Después muchas veces voy a querer entregarlo, porque tal vez viví un proceso que es digno de ser entregado. Y así son, te fijas que son etapas, pero todas confluyen en soy un ser espiritual. No me puedo olvidar de eso. No estoy separado. Estoy siempre siendo parte de algo mayor, algo mucho mayor. Y aquí yo creo que es importante también lo que dijo el Buda. Todo es impermanente. O sea, esa capacidad de percibir lo que me pasa, de percibir el dolor, pero eso va a pasar. ¿Te fijas? Lo que ocurrió ayer pasó ayer. Lo que está pasando ahora y nuestra conversación de este momento es perfecta, porque en este momento estamos full conectadas. Y una vez que apaguemos esto, se acabó. Es impermanente. Entonces, si yo me conecto desde la impermanencia, lo que hago es que veo el sufrimiento, pero es como decía el Buda, veo el sufrimiento como una burbuja que sale de mí, sube y desaparece. Porque, ¿qué es lo que tengo como realidad hoy día? Esto. Esta es mi realidad hoy día, nada más que esto. ¿Se entiende? Ujú. Rani, con el concepto de co-crear, ¿cuáles son algunas cosas que tú haces para ir co-creando tu vida? Eso es una cosa, pero por otro lado, ir reparando el dolor naturalmente cambia la vibración, cuestionarte, conocerte, ya eso naturalmente es como que uno va co-creando desde la esencia más, desde lo natural que uno quiere en su vida, siento yo. También ocurre ese proceso como naturalmente la co-creación desde la sanación, básicamente. Pero además, ¿cuáles son algunas cosas que quizás tú implementas para el proceso de co-creación? Eh, Fíjate que para mí la co-creación está muy conectada a esa percepción que tengo, que son sensaciones. ¿Te fijas? Como eh, mi percepción no está muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy hacia adelante. Mi co-creación está bastante basada en el cotidiano, es en el día. ¿Te fijas cómo, cómo traigo a este momento la sensación de conectarme contigo total y plenamente? Y a eso para mí es una co-creación. En el momento que yo digo, me voy a juntar con la Manu, mi sensación es cómo me abro para ser recibida por ella y detrás de ella con quien quiera escucharlo y cómo me abro para recibirla. ¿Ah? Eso para mí ya es co-crear, porque genera una sensación de unión que yo siento, que es nutritiva para todos, para el todo. ¿Te fijas? Pase lo que pase, es nutritiva para todos. Ahora, mi sensación co-creativa también pasa por el desarrollo mucho del sentir, porque eh, mi percepción, estar en un espacio de la videncia, como de la observación, que trabajo en ver más allá, y de ver más allá significa en entrar en el dolor del otro, en aquellas cosas que tal vez no quiere ver o no puede, en entrar en sentir su cuerpo, me hace generar una sensación de percepción del dolor súper sensible, aguda. ¿Te fijas? Entonces, mi sensación es trabajar en mí, en cómo me siento y cómo recreo eso y lo suelto, o cómo recreo eso y lo transformo, qué es lo que me quiere entregar eso. Entonces, mis espacios co-creativos principalmente van en estar en silencio, en co-crear esos espacios. No son ejercicios que... Eh, existen ejercicios como, te fijas que uno trabaja desde la afirmación, Ujú. o trabaja desde cambiar la creencia, o trabaja desde decir, ya, voy a trabajar el rito. Mis co-creaciones cotidianas van más dedicadas a aquello que yo siento que es consistente con mi sentir. Y en ese caso sería
cultivar los espacios de silencio, los espacios de tranquilidad, cultivar aquello que me hace sentir en espacios agradables y que generan que mi sentir y mi cuerpo se conecte con esa sensación. Siento que si nutro esa sensación, lo que atraigo es consistente con eso. ¿Te fijas? Mm. O sea, te Sí, preocupas más como de la vibración, entre comillas, más que del concepto como quiero vivir en tal casa o en ir a tal es lugares como trabajando en tu propia vibración, naturalmente vas a traer esa misma vibración. exacto. Ah, Ajá, es desde un cuerpo vibratorio y energético, más que crear en lo tangible, porque tengo la plena confianza que el todo, este gran tejido, sabe perfecto lo que yo quiero. Sabe perfecto, porque yo soy un punto más de ese tejido. Entonces tengo la sensación de entregarme a que yo confío. Yo confío que eso va a venir. Yo confío que lo que quiero va a venir. ¿Cuál siento que es mi trabajo? Mi trabajo es sentirme en paz, en tranquilidad, en silencio, para poder entregarle eso a la totalidad. Siento que necesito regalarle eso y que por ende él me regala lo mismo, me viene de vuelta. ¿Te fijas? Ahora sí, de alguna manera siento que estos espacios creativos de trabajar las afirmaciones, o de trabajar la meditación, y donde también entro en la co-creación, yo siento que son muy efectivos también. ¿Ah? Y como todos esos espacios también los he experimentado, y hay momentos que también decido probarlos. Te fijas como ujú. yo soy muy buena para entrar en espacios de probar sensaciones, como pero todas muy conectadas a lo que te decía, a ver qué pasa con la vibración, de Mm, experimentar. Siento que para mí transmitirle algo, por ejemplo, a un paciente que yo no haya experimentado, eh, no ha sido una posibilidad. ¿Te fijas como necesito experimentarlo para vivir el efecto de esa vibración y que tal vez en el otro va a diferir, no tiene por qué ser igual a la mía, ¿te fijas? Pero sí siento de que el objetivo de conectar con esa vibración para que logre lo que quiera, sí es posible por ese camino. ¿Te fijas? Entonces ahí la co-creación desde limpiar la mente. Siento que la co-creación sí está muy conectada a tener una mente lo más limpia posible. Y ahí yo te mm. diría que para mi camino ha sido una gran joya poder dedicar años y años y años a la meditación. Por eso cuando te decía, lograr estados de silencio, para mí es meditar y es mantener mi mente quieta, que mi mente esté dirigida. No sé, Manu, si te conté alguna vez, te lo quiero compartir. Yo no sé si tengo tiempo porque soy Sí, súper sí, buena. sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Eh, Viví una experiencia que fue la experiencia que después me llevó a ir a la selva y a trabajar con chamanes. Eh, Tuve una experiencia en la cual perdí la conciencia. Estaba parada, Ujú. perdí la conciencia. Esa pérdida de conciencia me hizo ver una, una imagen y esta fue la imagen. Entré en un espacio lleno, muy frondoso de flores, árboles, pero todas eran fluorescentes. Todo era, los colores eran muy, muy, muy fluorescentes. Y mi sensación al estar ahí, mi sensación completa era de estar en mi hogar. Mi sensación fue, llegué a mi hogar, a mi casa. Este es el lugar para mí, porque la sensación era de una paz completa. Y sin, no había ni un ruido, ni un pensamiento, solo la sensación era profunda de paz. Y el cuerpo en una sensación absoluta de expansión, porque en ese momento me daba cuenta de que el cuerpo te lleva a un espacio acotado.
fijas? Como que tú tienes que caber en tu cuerpo, por decirlo así, ¿te fijas? Entonces tiene límites, tiene bordes el cuerpo. Pero en ese momento mi sensación era absolutamente expansiva. No había cuerpo. Cuando estaba en esa sensación, veo una flor blanca que tiene como el tallo, por decirlo, como circular serpenteante. Y se me abre acá. Y la veo y me dice que quiere conocerme. Es que es como si fuera un ser que me está hablando y me dice, conozcámonos. ¿Ah? La observo y mi sensación era, o sea, sí, estoy en mi lugar, estoy plena, o sea, estoy dispuesta a todo en este lugar. Y en ese momento recordé, mi mente me trajo de vuelta y me dijo, oye, perdiste el conocimiento en un lugar público y andabas con tu hijo. ¿Qué va a pasar con tu hijo? Eso me dijo mi mente. Y mi sensación en ese momento fue, ¿qué me voy a preocupar si todo es perfecto? O sea, yo confío total y plenamente en mi hijo, yo confío total y plenamente en todo. O sea, sé que es perfecto y sé que está haciendo todo perfecto. Yo además confío en todos los recursos que tiene mi hijo y yo sé que va a ser bueno. Y en ese momento vuelvo a la flor. Deben haber pasado unos segundos con mi sensación de expansión y de totalidad, donde hay algo mayor me dice, o te quedas aquí o te vas. Wow. O te quedas o te vas. Es tu elección. Y mi sensación en ese momento fue de estar tan expansiva que no hay mente para decidir. Solamente en ese momento siento que inspiro, abro los ojos y veo que estoy en una clínica rodeada de mucha gente que me apretaban los dedos y me decía, todavía no llega sangre como a las Ajá. extremidades, ¿ah? Y tenía sensores y qué sé yo. Entonces estoy en esto y una chica me decía, te golpeaste muy fuerte la cabeza, dime cuántos dedos ves. Y me hace este gesto. Y yo la observo, sabía que la estaba observando, pero mi mente me mostró que en realidad el pensamiento no me pertenece. No somos seres que por ende tenemos pensamiento. El pensamiento lo adquirimos de afuera. Es como si fuera nuestro agregado por estar acá. ¿Fija? Es como si fuera nuestro kit de herramientas que traemos. Entonces, como la chica me gritaba, porque me decía, dime cuántos dedos ves, cuántos dedos. Entonces ella necesitaba que yo le diera una respuesta. Y de repente digo, ¿cómo se hace traer una respuesta? ¿Cómo se hace para decirle algo? Y sentí que la sensación era ir a buscar la respuesta, ir a buscar ese pensamiento. Y entro en, igual que una nube, como diríamos acá, como estas nubes de fijas donde dejo guardada toda la información, sentí que iba a la nube a buscar esa información, pero en ese momento la chica me cambia la pregunta, porque me demoré mucho en ese rato. Entonces Ajá. me dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Wow! Y ahí fue como, tengo que ir a buscar esa respuesta. Y logro traerla y le digo, Francisca. Entonces la niña me dice, ya, estamos bien. Y ahí trae los sensores y qué sé yo, y ahí observo en diagonal que estaba mi hijo. Y de ahí empiezo a volver y mi sensación es, el pensamiento volvió. Y el cuerpo ahora tiene borde, nuevamente. Entonces, esa sensación de expansión, como yo te decía adelante, ojalá uno siempre esté conectado a que siempre soy un ser energía, siempre. Que el pensamiento no me pertenece, que el pensamiento, no soy el pensamiento, no soy el pensamiento. Si yo logro entrenar mi mente para no estar en el pensamiento constante, en el ruido constante, en la sensación de carencia, sino que solamente en la sensación de lo que es,
en esa sensación de impermanencia también, que todo viene y va, en esa sensación que estoy presente y mi mente se aquieta y se calma, estoy en un espacio de realidad, ahí puedo crear, ¿fijas? Ahí puedo permitir que también la vida me dé, porque eso también es bueno. Como te decía antes, este paciente que me decía, yo tiro colchones para todos lados para asegurarme que lo que vaya a venir, si yo me lanzo algo, sea en positivo para mí. También tengo que confiar que al estar yo conectada en una sensación de paz, también me va a ir llegando por ende. También, porque es esa mi vibración. Antes si vibro en que todo me sale mal o que estoy en un espacio negativo, chuta, me llegan como 5 juntas. Pero entonces, ¿qué debiera cultivar? Debiera cultivar el silencio, pero también conectarme con mi realidad. Y mi realidad es que soy un ser espiritual. Esa es mi base. Fran, qué linda tu experiencia, la encuentro mágica. Y lo que me cuentas me recuerda al Ho'oponopono, que un poco propone limpiar tu mente y que eso que llegue lo que tiene que llegar más que tú co-crearlo, sino como que al limpiar tu mente como que permites de alguna manera que llegue lo que es para ti. Es como esa manera en la que tú... Ajá. Absolutamente, sí, sí, efectivamente. Es en esa sensación que también conversamos hace un ratito, de que no estoy sola. Mm, Y tengo por qué estarme ocupando en crearlo todo, en que yo pertenezco a algo mayor y tengo que dejar también que la vida me sorprenda. Y la vida me va a sorprender en buenas cosas. Y al final yo estoy co-creando en un espacio, todos los días creo, todos los días soy y estoy. Y si estoy en un espacio donde también confío en algo mayor, ¿por qué tendría que creer o estar con la sensación de alerta que va a querer algo malo para mí? Ahí es interesante ver por qué podrías creer que hay algo malo para mí. Y eso te lo dejo a ti para tu trabajo con tus pacientes, ¿no? Claro, yo siento que ahí ocurre desde la experiencia previa de dolor. Como ya viví una experiencia previa de dolor, me podría pasar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Sin duda. Entonces empiezo a co-crear desde una experiencia negativa que viví. Y entonces la búsqueda es limpiarla, repararla, para poder co-crear algo positivo, porque finalmente siempre estamos co-creando, ya sea pongamos Bien. la atención o no, es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, como utilizar estas herramientas de lo que tú haces o de afirmaciones positivas que a mí me encantan, etcétera, nos ayuda entonces como a ir armando y vibrar desde un espacio alto para poder atraer y vivir lo que es para nosotros de alguna manera. Claro, y fíjate que una eh, frase creativa de repetición podría ser incluso, soy parte de algo mayor que quiere lo mejor para mí. Te fijas como que hay una frase súper interesante de trabajar y de sentir. ¿Qué siento cuando la digo? Mm, ¿Me lo creo o dudo de eso? Eso es interesante, ¿te fijas? Entonces, estas frases, afirmaciones positivas que son muy potentes y son ricas en experiencia y en creación, también es lindo experimentar y sentirlas cuando hablábamos de claro, conocerme a mí mismo y sentir a ver qué me pasa con ella. ¿Fijas? ¿Qué me pasa en ese espacio? Eso es muy bonito trabajarlo también. sí, totalmente. Fran, te quería hacer la última pregunta para ir cerrando. Ujú. Em, Tú hablas que tú eres vidente, ¿cierto? Que puedes ver más allá, etcétera. ¿Tú crees que todos podemos desarrollar esa habilidad? ¿Está disponible para todos? Sí. Absolutamente. Es un sí definitivo. Me acordé de una carta, Y así me acordé de cerramos. una carta, sí. Adiós. Total. Sí, pero sí, somos todos puntos de un mismo tejido. Somos eso. No, no hay, el límite se los pone uno mismo, solo uno mismo. Por eso, a medida que voy tomando mayor conciencia que soy un ser espiritual, que soy un ser de energía,
que todo es energía, que hay algo mayor que me sostiene y que eso mayor tiene un plan también para mí. Pero si estoy vibrando en esa sintonía, si estoy todo el rato ahí, que puedo entrar y salir, te fijas, a veces a uno le pasa algo y dice, oh, la mía chica, no sé, esta cuestión que me pasa a mí nomás, y bueno, me veo, escucho, vuelvo a ese espacio de conectarme con la espiritualidad, pero al mismo tiempo de percibir que no hay nada que me diferencie de otros. No hay nada que es para otros y para mí no, en lo absoluto. Ahora, sí, como te decía en antes, a medida que yo voy percibiendo mi sensibilidad, voy escuchándome, voy conociéndome, todos estos espacios se van desarrollando. A mayor caso que le hago mi intuición, mayormente intuitiva voy a ser, más me va a hablar, en algún momento se van a ir destapando otras habilidades, voy a ir escuchando y percibiendo otras cosas. Y sin embargo, siento que en esos espacios es muy bueno tener compañía, como hablar las cosas. A veces uno cree que lo que le pasó, te fijas como que la mente hace su jugada ahí y dice, no, esto que tú percibiste fue una ilusión óptica, que te fijas que un haz de luz, que la mente tiende a llevarte a esos espacios como de análisis, pero si entro en esos espacios de confianza y tengo la capacidad y ojalá tengo la posibilidad de hablar con un otro, voy a ir encontrando que en realidad es un lenguaje. Esto de las sincronías también, todo es un lenguaje, te fijas, un lenguaje que a medida que soy capaz de captarlo, voy a ir descubriendo el mensaje más fácilmente y así voy a ir descubriendo otros mensajes. Entonces los espacios de evidencia o clariaudiencia se van a ir abriendo. ¿Pero por qué? Simplemente porque me conozco, escucho y hago caso. Claro, además que tú, Fran, contando como parte de tu historia y estas dos situaciones, el tema de que te raptaron de niña y bueno, me imagino que muchas otras situaciones, finalmente desde tu propia experiencia nos cuentas este proceso espiritual donde el dolor se resignifica, se puede, es un impulsor para el cambio, donde tú misma has tomado el poder de co-crear tu vida de una manera diferente y no desde la base de tus heridas, etcétera. Es como, para mí además como paciente tuya, es como a través de tu propia experiencia, es la ilusión o el creer en este proceso, como realmente tú sí conoces el dolor. Yo también lo conozco, entonces es mucho más fácil guiar desde ahí, porque uno ya lo ha transformado, ya lo Qué conoce. lindo, sí, lindo. Me gusta escuchar eso, es lindo. Somos, ¿viste? ¿Viste? Somos parte de todo, estamos todos unidos. Claro, claro. Me encanta. Gracias, Fran, por tu tiempo y por Gracias a compartir toda tu ti, experiencia. muchas gracias a ti por permitirme esto también. Te abrazo.